Porque nosotros muchas veces nos comprometemos y no cumplimos. Muchas veces decimos que vamos a hacer cosas y no lo hacemos. Y vamos a ver las series, o la serie, más bien serie, vamos a ver la consecuencia de este pecado. Y muchas veces somos ligeros con esto. Y hermanos, para ponerle un poquito más de ánimo al asunto, quizás Ananías venía con su maleta de dinero muy alegre y gozoso y con ese pecho hinchado diciendo: mira, aquí está lo vendido, aquí está el valor de lo que nuestra heredad o por la heredad que nos dieron, aquí está el valor de todo. Quizás buscaban también que los discípulos, aparte de los apóstoles, le dieran una palmada. Gracias, hermano. Muchas gracias por lo que tú das. Yo quisiera ser como tú. Pero más adelante, hermanos, en el versículo 3, Pedro le dice algo que nos debe de llevar a nosotros a temblar. En el versículo 3, Pedro le dice a Ananías: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y ultrajeses el precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? ¿No has mentido a quién? A los hombres, sino a Dios. Hermanos, aun cuando los creyentes no se dan cuenta, aun cuando la iglesia no percibe el engaño de Ananías, Pedro, guiado por el Espíritu Santo, le dice: ¿por qué Satanás llenó tu corazón? ¿Por qué Satanás entró en tu vida? ¿Por qué permitiste que el diablo usara tu mente, tus emociones para pecar contra Dios? Hermano, Ananías había venido alegre, Ananías había venido gozoso, Ananías venía con el pecho hinchado, como lo decía anteriormente. Y cuando Pedro pregunta esto a Ananías, su cara debió haber cambiado radicalmente. Su cara de alegría se pondría de miedo y pavor. Debió haberse sentido aplastado. Y quizás si Ananías hubiese sido venezolano, pensaría dentro de sí: trágame tierra. Hermano, él esperaba alabanza por su espectacular regalo, pero en vez de eso fue confrontado. En vez de eso fue confrontado. Y obviamente Satanás llenó el corazón de Ananías, de eso no hay duda. Lo sedujo, lo tentó, pero ¿sabes qué? No fue a Satanás a quien mataron. ¿A quién mataron? ¿Quién murió por el pecado? Ananías, no fue Satanás. Fue Ananías quien muere por el pecado, como igual o como pasó en la antigüedad. ¿Se acuerdan cuando Eva también fue seducida, tentada y ella se dio al pecado? Así como Eva pecó y ahora el pecado nos ha abrazado a todos nosotros, también pasó en el pueblo de Israel. Cuando el pecado de Acán vino y perturbó y entró y destruyó a todos los israelitas, porque Dios envió juicio. Cuando tomaron allá la parte de la circuncisión y la fiesta de la Pascua como un juego. Y aunque Acán fue muerto a pedradas por robar a Dios, todo el pueblo de Israel sufrió sus consecuencias. Hermanos, si Dios no hubiera hecho lo que hizo con Ananías y Zafira, igualmente como en la antigüedad la iglesia se hubiese corrompido. Pero como no hay nada ni nadie, ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que pueda prevalecer contra su iglesia, Cristo o Dios mismo quiso matar a Ananías y a Zafira para enseñarle que la iglesia de Dios es santa y sin mancha, y que para ella debemos vivir para su gloria y no para la nuestra. Y estos tres ejemplos, hermanos, nos deben servir a nosotros de advertencia. Número 1, para no ser muy ligeros con Dios. Y número 2, no echarle la culpa al diablo de nuestras malas acciones y decisiones. He escuchado de gente que cae en pecado y dice: el diablo me tentó, y le da patadas al suelo. Usted puede dar las patadas que usted quiera, pero usted va a ser responsable delante de Dios por su pecado. Vamos a ver y a evaluar o a examinar un poco esas preguntas que Pedro le hace a Ananías. Y vemos que la primera de ellas es: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón?
Ustedes se acuerdan que Pedro dijo, Señor, yo daría mi vida por ti. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Pedro, por experiencia propia, sabía cómo Satanás le había persuadido a él. Y también sabía cómo había entrado en Judas Iscariote para entregar al maestro. Pedro sabía eso claramente, y él sabe que Satanás tiene mucho interés en ser de obstáculo y tropiezo a la iglesia del Señor y a la obra de su mano o de su gloria. Él sabe eso. Y es por ello que en el libro de Primera de Pedro capítulo 5, versículos 8 y 9, Pedro nos advierte a nosotros los creyentes a ser sobrios y ¿qué? Y velar, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe. De igual manera, el apóstol Santiago en su carta dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo, ¿y qué hará él? Ahora te pregunto, ¿estás resistiendo al diablo? ¿Está usted sometiéndose a Cristo? ¿Está usted arraigado a Él? ¿Está usted abrazado a Cristo de manera que tiene la fuerza y la resistencia de hacer que Satanás huya de usted? ¿O está usted cediendo a la tentación? ¿O se está dejando usted llenar por Satanás como pasó con Ananías? Y vean esto, después que Pedro le dice eso, le dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo. Hermanos, Pedro no acusa a Ananías de haber mentido a los apóstoles. Pedro no acusa a Ananías de haber mentido a la iglesia. Pedro ve esa mentira hacia los hermanos, hacia la iglesia, hacia el apostolado, como una mentira directamente hacia Dios. Y vemos más adelante, en ese mismo versículo, que Pedro le dice, reteniéndolas no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. En otras palabras, Ananías, eso era tuyo. ¿Por qué te comprometiste a darlo? Eso te pertenecía a ti. ¿Por qué hiciste tal cosa? Pedro reconoce que el valor de la propiedad que él vendió era absolutamente de él. Y el pecado no está en que él haya retenido el dinero, aunque eso es pecado también, sino en que él engañó a la iglesia y al Señor. Es el engaño que Pedro está exhortando. Es el engaño que Dios está sacando a la luz. Y hermanos, hoy día este pecado de Ananías es imitado por muchos. Muchas veces podemos hacer creer que somos unas personas de oración y lectura, cuando en verdad no lo somos. Muchas veces hacemos creer que nuestras buenas obras están por encima de todo y nos sentimos seres espirituales, cuando en verdad no lo somos. Muchas veces cuando preguntamos, hermano, ¿cómo está? Su familia se está quemando en fuego, y ellos dicen, todo está bien, excelente, extraordinariamente excelente, cuando en verdad no lo es. Hermano, no nos engañemos a nosotros mismos. Dios no puede ser burlado. ¿Y saben qué, hermano? Este pecado está arraigado al orgullo y a la impiedad. Este pecado está arraigado a que todos no la sabemos, o todos sabemos hacer todo, pero no sabemos hacer nada, y eso es orgullo. Tengamos cuidado con el orgullo, queridos hermanos. En resolución a estas 4 preguntas, hay por lo menos 2 cosas que nosotros debemos aprender. Y la primera de ellas es que Satanás indujo a Ananías y a Zafira para que ambos trataran de engañar a Pedro. Por tanto, debemos cuidarnos de Satanás. Y número 2, la mentira dicha a Pedro fue una mentira dicha al Espíritu Santo. Por tanto, la mentira que tú y yo decimos, no la decimos a las personas, la decimos en contra de Dios. En otras palabras, deja de mentir. Y ahora te pregunto, ¿qué es la mentira? ¿Qué es la mentira para ti? Y usted está muy calladito hoy, me tienen preocupado. La mentira es hipocresía. Y nosotros pudiéramos estar cayendo en este grave pecado continuamente, y todos los días y a cada rato. ¿Saben por qué?
Porque nosotros mentimos cuando aparentamos una cosa que no somos, ya lo dije. Porque nosotros mentimos cuando decimos haber oído que no hemos oído, algo que no hemos oído. Nosotros mentimos cuando decimos que vimos algo que no vimos. Nosotros mentimos, hermano, cuando le decimos a otro hermano, yo te amo, pero cuando este se da media vuelta le dice, este hermano no es creyente. Nosotros mentimos cuando cantamos aquí a Dios, Señor, hazme un siervo para tu gloria. Heme aquí, envíame a mí, cuando usted no tiene ni la mínima intención de ir. Nosotros mentimos cuando nos paramos aquí y cantamos y decimos, yo quiero más de ti, yo quiero menguar para que crezcas tú. Y todos los días vive como si tú fueras el más grande que Cristo. Nosotros mentimos cuando mostramos o decimos ser amigos y no lo somos. Y este es un estilo malo de vivir. Y el salmista, en el Salmo 116, versículo 11, dice, todo hombre es mentiroso. Y pudiéramos ver que este veredicto sale, pero este veredicto sale de la boca de Dios. Dios nos está llamando que somos mentirosos y todos somos mentirosos, porque todos hemos mentido en algún lugar, en algún momento y en alguna circunstancia para sacarnos la pata del barro, como coloquialmente decimos. ¿Saben quién es el padre de la mentira, verdad? El padre de la mentira es el diablo, y muchas veces nosotros decimos ser hijos de Dios, pero con nuestra boca decimos ser lo contrario. Perdón, con nuestros actos decimos ser lo contrario. Hermanos, muchas veces somos muy ligeros. ¿Quiénes creen que Dios renovó su misericordia hoy para con usted? ¿Quiénes creen que podemos acercarnos ante el trono de su gracia y recibir socorro? ¿Quiénes creen que su gracia ha sobreabundado sobre su pecado? Hermanos, muchas veces como creemos esas cosas, queremos ver a Dios como un juego. Queremos ver a Dios o ver a Dios como que si nosotros fuéramos sus panas. Hermanos, no seamos confianzudos con Dios. Que Dios no haya otorgado su gracia no quiere decir que usted tiene licencia para pecar. Que Dios no haya otorgado su misericordia hoy no quiere decir que usted tiene la libertad de salir y mentir las veces que usted quiera. Hermano, Dios no es un juego. Y muchas veces vemos que como Dios no mata a nadie, seguimos viviendo nuestro estilo de vida o a nuestra manera. Como vemos que Dios no hace nada, seguimos viendo el Evangelio como algo superficial, como un engaño que le hacemos a nuestras conciencias de traerlo todos los domingos a la iglesia, pero seguir viviendo igual. Seguimos siendo irreverentes, seguimos siendo mentirosos, seguimos siendo hipócritas cuando preferimos quedar bien con el mundo que obedecer a Dios. Hermano, Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Más bien, temed a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hermano, esto a mí me hace temblar. Tenemos más miedo por lo que van a decir que por lo que Cristo dice. Tenemos más temor y por eso mentimos a la persona a quien vamos a mentirle que a Dios. Ustedes se imaginan que Dios no ha cambiado, por cierto. Dios sigue siendo inmutable en todos sus atributos, tanto en santidad, justicia, amor y misericordia. Él sigue siendo igual, Él no va a cambiar. Él va a ser así desde la eternidad hasta la eternidad. Por tanto, Él todavía puede matar a alguien. Y ojalá ese alguien no sea yo. Hermanos, a nosotros no nos conviene ser confianzudos, sino temerosos de Dios. Y así como usted está calladito, en el mismo versículo 5 del capítulo 5 del libro de los Hechos, al oír estas palabras, Ananías cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. En otras palabras, un silencio saca la verdad a la luz. La respuesta de Ananías, Pedro, debió haber sido afirmativa por ser la parte culpable. Sí, Pedro, yo pequé, pero hermanos, cuando no vemos a un Ananías teniendo la oportunidad de decir, sí, yo reconozco que pequé. No hay oportunidad para Ananías, sino que cae inmediatamente muerto. Y alguien ha dicho, oye, pero Dios como que tomó acciones extremadas para Ananías. Hermano, déjame decirte, Ananías recibió exactamente lo que él merecía. Y usted y yo no hemos muerto de la manera que Ananías murió, porque Dios ha extendido su paciencia y gracia para con nosotros. Si no fuera así, usted y yo estuviéramos desde hace rato muertos.
Hermano, Dios es justo. Y es una palabra que nosotros tenemos como un cliché. Cuando somos víctimas decimos Dios es justo. Pero cuando somos del lado contrario decimos Dios ten misericordia. Hermano, esta tragedia de Ananías nos debe llevar a reflexionar hoy. Nos debe de llevar a pasar tiempo pensando que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres cuando nos sentimos tentados a caer. Esta tragedia nos debe de llevar a temer a Dios como cualquier, o mejor dicho, como que si no hubiera otra cosa a quien temer en este mundo. Hermano, le voy a decir dos cosas que Dios sabe de usted. Número uno, Dios le creó a usted y su embrión vieron sus ojos. Y vean lo que dice Hebreos 4:13. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Qué quiere decir eso? ¿Será que a Dios se le escapa parte de usted? ¿Será que cuando usted se va a cambiar, Dios se va de allí? No, hermano. Usted está al descubierto con Dios. Si usted sube a la montaña más alta para pecar, allí está Dios. Si usted baja a lo más profundo de la tierra para hacer lo que a Dios no le agrada, allí está Dios. Si usted se mete debajo de un ancho mar y excava a lo más profundo de él, o nada hacia lo más profundo, allí estará Dios. ¿Saben por qué? Porque los ojos de Jehová están en todo lugar, viendo lo bueno y lo malo que cada uno hace. No solamente Ananías y Zafira son ejemplos de que Dios hace justicia y la gente muere de inmediato. Y hay gente, y me lo han dicho a mí así en mi casa, persona. Hermano, yo no me voy a arrepentir. Yo no necesito arrepentirme. Yo conozco de la palabra de Dios, pero yo sé que Dios me va a dar en el último suspiro de vida una oportunidad para arrepentirme. Sigue creyendo y no te arrepientas. Vean lo que dice el Antiguo Testamento en cuanto a personas que ofrecieron fuego extraño y quisieron burlarse de Dios. ¿Ustedes se acuerdan de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, quienes ofrecieron fuego extraño en el altar y vino al fuego de Dios y lo consumió de inmediato? ¿Ustedes se acuerdan de Usa cuando iban a trasladar el arca hacia la ciudad de David, que él no era el indicado para hacerlo y él quiso dársela de que sí podía y tocó el arca y murió? ¿Ustedes se acuerdan de eso? Hermano, en cada ejemplo la pena capital se ve aplicada. ¿Y saben qué? Nos debe de enseñar esto, que el pueblo de Dios debe saber que Él existe para obedecer, temer a Dios y no Dios a ellos. ¿Usted está bravo conmigo? Yo tampoco estoy con usted, no me ve así. Hermanos, Ananías, una trágica muerte que nos debe llevar a temer a Dios. Luego, dice el versículo 7, que pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y él le dijo, sí, en tanto. El relato que hace Lucas es muy esquemático, sin embargo, provee suficiente detalle para seguir la secuencia de lo que ya ha acontecido. La Biblia dice que luego de 3 horas, quizás Ananías no había llegado a casa y Zafira estaba preocupado. ¿Dónde estará este hombre? ¿Dónde estará Ananías? Yo lo voy a ir a buscar. Él me dijo que iba a estar con los apóstoles. Y no sabemos la distancia que había de la casa de Ananías a donde estaban los apóstoles. Lo cierto del caso es que en un lapso de 3 horas, esta mujer llega ante los apóstoles y quizás con una sonrisa le dice, hola Pedro, ¿cómo está? ¿Cómo están, hermanos? Dios le bendiga. ¿No han visto por aquí a mi esposo? Y Pedro no le dice que si lo ha visto o no, sino que le pregunta de inmediato. Y le dice, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y posiblemente la bolsa con el dinero que había traído Ananías estaba ahí en la mesa. ¿Vendiste en tanto la heredad? Y aquella mujer, ingrata, irreverente, con falta de temor a Dios, mentirosa, hipócrita, viene y le dice, sí, en tanto. ¿Por qué? ¿Hay algún problema con eso? Hermanas que están aquí, mujeres, la Biblia dice que usted debe someterse a su esposo, así como Cristo, o como la iglesia está sujeta a Cristo, o se somete a Cristo.
Pero déjame decirle, no esté conviniendo en pecado con su esposo, porque si no también va a pagar las consecuencias de él. La Biblia dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si usted ve que su esposo la está induciendo a pecar, no le obedezca. Obedezca al Señor. Y hay mujeres que les gusta obedecer a sus hombres antes que a Dios. El caso de Zafira. Vean el caso de Zafira y vean lo que le dice el apóstol Pedro a esta mujer en el versículo 9. ¿Por qué convinisteis en tentar el Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Ay. Hermano, note la pregunta. La pregunta no le dice, ¿cómo estás, Zafira? La pregunta que le hace Pedro no le dice, Zafira, ¿en qué te puedo ayudar y servir? La pregunta está en el corazón del pecado. ¿Por qué convinisteis en tentar al Espíritu Santo? Y en la antigüedad, el Señor había dicho por boca de Moisés, no tentarás al Señor tu Dios. Y los israelitas por 10 veces quisieron tentarle y todos murieron. ¿Ustedes se acuerdan cuando estaban en el desierto? Muchos cayeron por tentar al Señor. Y muchas veces nosotros nos queremos hacerlo fuerte y nos estamos arriesgando. Pero es que Dios está conmigo, yo no voy a caer. Es solamente tocarlo, es solamente contemplarlo. No, hermano, no juegue con el pecado. Porque si tú no huyes del pecado, el pecado te matará. La Biblia dice, hay aquel que te firme, mire que no caiga. Y usted no es tan firme como usted cree ser. Hermanos, el propósito de Dios con la muerte de Ananías trajo buenos resultados a la iglesia. Y dice el versículo 11, y vino gran temor sobre toda y sobre todos los que oyeron estas cosas. La consecuencia de esta disciplina divina es que los creyentes vieran el juicio de Dios cayendo sobre los impíos. Dios quiere que su iglesia se mantenga pura, santa y sin mancha. Él quita la culpa de Ananías y Zafira, quitándolos a ellos. Y Dios va a hacer lo mismo con su iglesia hoy. Aquí no hay jóvenes para recoger cadáveres, hermano. Así que arrepentíos. Arrepintámonos de nuestros pecados. Hay un dicho coloquial que dice, Dios nos agarre confesado. Es un día para confesarnos delante de Dios. Hermanos, el temor, el pavor santo de Dios se regó en toda la iglesia. Y después de eso hubo un gran avivamiento. En los versículos 2 en adelante lo vamos a ver. ¿Será que eso es lo que necesitamos hoy día para que nosotros despertemos? ¿Será que necesitamos que Dios haga justicia en medio nuestro con uno por lo menos para que los demás temamos? Hermanos, los hermanos que no fueron como Ananías y Zafira o eran como ellos tuvieron la oportunidad de arrepentirse, pero hubo alguien que murió. ¿Quién quiere morir por ellos? De ustedes. ¿Quién quiere ser esa víctima de la disciplina de Dios? Deje la mentira, hermano. Y en conclusión, este pasaje nos exhorta a cumplir con temor reverente lo que prometemos a Dios. El sabio Salomón dijo en Eclesiastés capítulo 4, versículo 5, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Dura, ¿verdad? Estas palabras. No estás obligado a comprometerte, pero si te comprometes, póngase los pantalones y apriéteselo bien duro. Y así como los israelitas tentaron a Dios y perecieron en el desierto, así como Ananías y su mujer sufrieron la misma consecuencia, nosotros en este tiempo, si seguimos al Señor a nuestra manera, también podemos ser objeto de su justa justicia, o de su justa y santa justicia. Valga la repetición. Y es por esto que el autor de la epístola a los Hebreos dice,
en Hebreos capítulo 10, versículos 28 al 31. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo piensa usted que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? 3 testigos, moría alguien. Quizás usted no lo ve nadie, pero lo está viendo el Señor. Y sigue diciendo, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios o del Dios vivo. Pero es que Dios es amor, hermano. Ese Dios que usted está presentando es un Dios que quiere matar a la gente. Bueno, ese es el Dios de la Escritura. En una oportunidad un hombre tenía muchas verrugas y él va donde un pintor y le dice que quiere que haga un retrato de su persona. Y este hombre, como le veía tantas arrugas, él quitó todas las arrugas en la fotografía que estaba pintando, y cuando se la entregó al hombre, el hombre se puso bravo. Y le dijo, si yo soy verrugoso, usted tiene que ponerme mi verruga. Y salvando la distancia con este ejemplo, Dios es amor, pero también es justicia. Y hay que enseñarlo en las dos fases. Y ya no voy a continuar, pero quisiera terminar con esto. Eclesiastés capítulo 12, versículos 13 y 14. El fin de todo lo que yo he dicho hoy es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda obra encubierta, sea mala o buena. No hay otra cosa que orar, hermanos. Tomemos este tiempo para evaluar nuestros corazones. El salmista David decía, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Es que Dios me examina todos los días. Bueno, está bien, examínese usted mismo. La Biblia dice, examinaos vosotros mismos para ver si estáis en la fe. ¿O es que no se conocen ustedes mismos, al menos que estén reprobados? Hermanos, tomemos este tiempo para meditar en nuestras vidas y cómo estamos delante de Dios. Señor, gracias. Gracias por tu bendita y santa palabra. Señor, cuando tú hablas, tu pueblo oye. Pero ahora ayúdanos a obedecer, Señor. Señor, la Escritura, así como nos anima, nos confronta. Y hoy hemos sido confrontados por ella. Señor, tú conoces nuestras necesidades, tú conoces nuestras debilidades. Por eso vamos a ti una vez más, Señor. En reconocimiento, Señor, de tu misericordia, de tu bondad. A pedirte perdón, Señor. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarlos. Señor, tu palabra dice que tu sangre nos limpia de todo pecado. Señor, tu palabra dice que si hemos pecado, abogados tenemos para contigo, a Jesucristo. Señor, perdónanos. Perdónanos las veces que te hemos mentido, porque no hemos mentido a hombres sino a ti. Perdónanos por las veces que no hemos comprometido y no hemos cumplido con lo que prometemos. Perdónanos cuando traemos, Señor, lo que nos sobra, lo que nadie le gusta, lo que nadie quiere recibir para este lugar, Señor. Perdónanos cuando tomamos este lugar tan santo, tan puro, tan genuino, como una guachafita, Señor. Perdónanos, Padre Santo, cuando hemos querido tentarte y hemos caído. Perdónanos, Señor, cuando nos hemos confabulado con alguien para ser engañadores. Perdónanos, Señor, y ten misericordia de tu iglesia. Señor, el ejemplo de Ananías y Zafira, que hoy, llenes de temor reverente, santo, a tu iglesia, Señor, a fin de vivir a la manera que tú quieres que vivamos, a fin de hacer
lo que tú quieres que hagamos, a fin de ser verdaderamente siervos para tu gloria. Señor, ayúdanos. Nosotros no podemos, Señor. Añade gracia sobre gracia a nuestras vidas, a fin, Señor, de mantenernos firmes hasta tu venida. Señor, que tu gracia sobreabunde aún en nuestros pecados. Señor, gracias. Bendice a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.